Continuamos con La Noche. Leonidas Bustos era hasta hace algunos meses la cabeza de la justicia ordinaria en Colombia. Se hizo visible por apoyar abiertamente, a pesar de su condición de magistrado, el proceso entre el gobierno y las FARC, justo en momentos en los que había un agudo debate por la justicia especial. Toda la rama judicial la acompaña en la prosecución de la paz. Bustos llegó a la Corte en 2008, se hizo presidente de la Sala Penal en 2012 y en 2015 fue elegido presidente del Alto Tribunal. Se habla de su cercanía con el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, quien habría visitado al magistrado más de 20 veces en su despacho. La esposa del exmagistrado Bustos es Marta Cristina Pineda, exprocuradora judicial. Está ternada por el presidente Juan Manuel Santos para ser parte del Consejo de Disciplina Judicial, el órgano que se encargará de investigar abogados, jueces, fiscales y magistrados auxiliares. Su nombre fue blanco de una polémica en 2015 cuando envió una invitación a esposas de otros magistrados, firmando como primera dama de la Corte Suprema. Francisco Ricaurte llegó a la Corte Suprema en 2004 y fue presidente del más alto tribunal de la justicia. Luego, en 2012 terminó su periodo y pasó al Consejo Superior de la Judicatura, elegido por los magistrados de la Corte Suprema, el mismo tribunal al que había pertenecido. En medio del rechazo de varios sectores por lo que llaman la puerta giratoria, su elección fue demandada y en 2015 el Consejo de Estado anuló su elección. De Ricaurte también se dice que es cercano a Gustavo Moreno, con quien habría compartido una oficina en el norte de Bogotá. Actualmente está postulado para ser magistrado de la Justicia Especial para la Paz y ya pasó el primer filtro. Camilo Tarquino también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y alcanzó a ser compañero de Ricaurte en la sala laboral de este tribunal. Su caso sería el único que no llegaría a la comisión de acusación, pues la investigación en su contra está por hechos en su ejercicio como abogado y no como magistrado. Expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrula, hablemos de un tercer punto y tiene que ver con el papel que han jugado las autoridades de los Estados Unidos en estas investigaciones. ¿Qué opina usted de lo que han hecho las autoridades hasta este momento de la potencia norteamericana? Y quiero saber si usted considera que fue apresurado o no que los Estados Unidos le hayan quitado la visa a estos tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia que hasta ahora van a ser investigados. Pues la sensación que le queda a uno es que las autoridades norteamericanas saben más de lo que está pasando en materia de corrupción en nuestro país que nosotros mismos. Mire usted, el caso de Odebrecht, fueron ellos los que dieron prácticamente el parte de entrada a la investigación, tenían toda la información. Y a partir de ahí fue pues que ya nuestras autoridades arrancaron a investigar y a utilizar la misma prueba que ellas les facilitaron. Ahora nuevamente son ellos. Lo de las visas es discrecional de ellos. Yo creo que ellos en eso son muy juiciosos y para ellos quitarle la visa a alguien tiene que ser que tengan alguna información relevante y si no, no procederían de esa manera. Queda en entredicho la eficacia de nuestros organismos investigativos. Yo creo que otra de las grandes reformas que este país está llamado a hacer es la reforma a la Fiscalía, empezando por reubicarla. La Fiscalía no tiene que estar en la rama judicial. Hace muchos ratos que cambiamos al sistema acusatorio y va siendo momento de que sea el que nombra al fiscal, que es el presidente, porque él manda una terna y de ahí hay que escogerla, el que se responsabilice por las acciones o no del fiscal. Pero en este momento, si hay un fiscal anticorrupción, entonces el que se denigre es el sistema de justicia. Y yo creo que eso no puede ser así. Sí. Eso lo dejo a manera de reflexión. Yo sé que esto tiene contradictores, pero a veces piensa uno que en el sistema que estamos ya es mejor que la Fiscalía pase a ser parte de la rama ejecutiva y que se responsabilice por dar respuestas efectivas a la sociedad de la persecución del delito y que no tengamos que depender de la información que den potencias extranjeras. Solo Díez, ¿qué opina usted? Creo que este caso genera tantas dudas como certezas en relación con la operación de la Fiscalía y la justicia en general. Además del caso que mencionó el doctor Arrula de Odebrecht, hay que recordar el caso de la FIFA. Lo mismo, hubo una investigación hecha en Estados Unidos de corrupción, rebota en Colombia y aquí entonces las autoridades se mueven a partir de ese tipo de información, con un componente adicional de nuevo para refrescar la memoria de los televidentes. En el momento en que el actual fiscal, Néstor Humberto Martínez, estaba haciendo campaña para su elección, hubo una reunión famosa porque Néstor Humberto Martínez después no fue claro sobre la explicación de cómo se dio y cuándo se dio, con el expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos.
porque necesitaba los votos de la Corte Suprema para quedar elegido como fiscal de una terna que mandaba el presidente, de nuevo en este mecanismo pernicioso de intervención de las Cortes en la elección de funcionarios como la Fiscalía. De tal manera que el hecho de que el fiscal hoy en día haya actuado ante la urgencia y ante la exhortación y ante la información que venía de Estados Unidos y no por cuenta propia, pues por lo menos deja un mal sabor, porque uno quisiera que este tipo de actuaciones surgieran de la Fiscalía propia, y mucho más en este caso donde quedó registro que el fiscal habría tenido o tuvo reuniones con el exmagistrado Bustos. Incluso se dijo en su momento que en ese momento el exmagistrado Bustos habría pedido algunos cambios en la reforma de equilibrio de poderes como condición para su apoyo en la Corte Suprema. De tal manera que es este intercambio potencial de favores, de apoyos, que le hace muy mal tanto a la Corte Suprema como a la Fiscalía. Señor Pinilla, ¿qué opina usted específicamente frente al papel que han jugado las autoridades de los Estados Unidos y si fue apresurado o no que le hayan quitado la visa a esos 3 expresidentes? Allá los Estados Unidos, en su autonomía, con lo que hayan determinado, miremos el caso colombiano. Yo creo que la reacción, tanto a nivel de fiscal general como a nivel de la presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema, ha sido positiva. Hay que ver cómo en el caso del fiscal director de la Unidad Anticorrupción, Moreno, el fiscal general de la Nación reaccionó de inmediato como tenía que hacerlo, y hay que recordar cómo le oíamos a Eugenio Fernández Carlier ayer mismo reaccionando frente a esto, y pues estamos en un camino de una gran exigencia para la institucionalidad colombiana. Yo creo que mientras llegan esas reformas que se mencionan, a mí me parece absolutamente fuera de lugar, doctor Jaime Arrubla, que se piense pasar la Fiscalía a hacer dependencia de la rama ejecutiva del poder público. O es que nos olvidamos que la corrupción también está bastante enseñoreada en la rama ejecutiva del poder público. La Fiscalía tiene que ser un organismo autónomo, completamente independiente, como tienen que ser los organismos judiciales, independiente de la misma rama judicial en general. Pero mientras llegan esas probabilidades, pues hay que actuar, y yo creo que en este caso tanto la Fiscalía General de la Nación como la presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han dado unos pasos acertados. Doctor Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Señor César Rodríguez, como siempre es un gusto tenerlo aquí en NTN 24, el programa de la noche. Muchas gracias. Doctor Jaime Arrubla, gracias por acompañarnos, y le doy un pequeño derecho a réplica porque se nos agota el tiempo. No, yo creo que ese es el debate, y el debate que debe afrontar el país. ¿Dónde debe ubicarse la Fiscalía precisamente para que se presenten menos oportunidades de corrupción a ese nivel de yo te elijo, tú me elijas, te doy un favor? Mire lo que pasó con el fiscal anticorrupción. Yo no creo que se pueda ser un personaje que haya sido aportado del conocimiento, del talante de una persona tan independiente como el doctor Néstor Humberto. ¿Cómo llegó? Todavía el país necesita una explicación sobre eso. Mucho gusto de haber compartido con el doctor César, con el doctor Nilson. Ha sido un honor estar en este programa. Hemos llegado a la parte final a todos nuestros televidentes. Los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.